Muy buenas tardes. Les doy la bienvenida a esta nueva clase de ICR Impuestos de Personas Físicas. El día de hoy vamos a aprender a determinar el impuesto sobre la renta y en general vamos a ver lo que es un caso práctico de cómo determinar el impuesto sobre la renta. Les doy la más cordial bienvenida para aquellos que van entrando recientemente. Voy a seguir admitiendo a sus compañeros. Buenas tardes, profe. Buenas tardes, les pregunto, ¿cómo están? ¿Cómo están el día de hoy? Bien, bien. ¿Usted, profe? Excelente, muy bien también, gracias. Aquí estamos para iniciar la nueva clase y pues muchas gracias por estar al pendiente de lo que es la clase de la materia. Bien, vámonos directo a la presentación. No sé si tengan alguna duda o quieran comentar algo antes de pasar a la explicación. ¿No? Muy bien. Bueno, vamos a iniciar. Nada más permítanme seguir admitiendo a sus compañeros que se van conectando. Parece que llegó mal. ¿Me ayudan a bajar el auto? Bien, voy a compartir la pantalla para ir mostrando lo que es la presentación del día de hoy. Como les comentaba, el objetivo de la clase es determinar el impuesto sobre la renta de una persona física. En el caso que vamos a ver, el caso práctico que vamos a ver el día de hoy es referente a una persona física con actividad empresarial, pero en general la determinación del impuesto sobre la renta es el mismo para todos los regímenes fiscales, exceptuando, ahorita les voy a ir comentando qué es lo que se exceptúa. En algunos casos las deducciones cambian, pero eso ya depende de lo que son las obligaciones que tiene cada una de las personas físicas en los diferentes regímenes fiscales que están según la ley del impuesto sobre la renta. Entonces, vamos a iniciar con el caso práctico. Va a ser muy rápido, nos va a dar tiempo para aclarar dudas para aquellos que las tengan, pero es algo bien sencillo. Obviamente las operaciones están resumidas con el propósito de no extender tanto la explicación, pero creo que abarca los aspectos más importantes que debemos de comprender a la hora de determinar lo que es el impuesto sobre la renta. Bien, en el caso práctico que vamos a manejar es el siguiente. Dice, Marco Rojas es un ingeniero que emprendió una tienda de venta y reparación de computadoras. Su régimen fiscal es persona física con actividades empresariales y desea determinar el impuesto sobre la renta correspondiente al mes de enero del 2020. Me están comentando Juan Carlos Gaitán que no se escucha. Confírmenme, por favor. A ver, me están comentando problemas de audio. Yo escucho bien, dice Flor Verónica. Quizás sea el internet de Juan. ¿Alguien más que me confirme que no se escucha? Se escucha bien, profe. Ok, muy bien. Gracias, Josué. Gracias, Verónica. Gracias, Juan Carlos. Vamos a seguir al pendiente. Cualquier cosa me mandan un mensaje o levantan la mano para poder atenderlos. Continúo entonces. Como podemos observar, es una persona física con actividad empresarial. Es decir, es alguien que pudiera realizar un servicio, pero no precisamente requiere, aunque estamos mencionando que es un ingeniero, no, a veces no se necesita ser ingeniero para reparar una computadora o prestar un servicio de este tipo. No es lo mismo que para ser un contador, no es lo mismo que para ser un doctor o un abogado, ahí sí es necesario. Es decir, para reparar alguna computadora puede ser algún técnico incluso, no necesita ser un profesionista, por lo tanto se ha enfocado directamente en la actividad empresarial. Ese es el primer punto que debemos destacar de lo que es el caso práctico. Si recordamos la etapa pasada o el video grabado, el video de la clase grabada, mencionábamos cuáles son lo que incluye la determinación del impuesto sobre la renta y veíamos los aspectos que son los ingresos acumulables o los ingresos gravables, que esto depende del régimen fiscal. Veíamos en la lección ahí sobre ingresos acumulables o gravables que el objetivo del ICR pues es determinar el impuesto sobre la riqueza de las personas físicas. Y por riqueza es todo aquello que aumente el patrimonio de las personas, todo lo que se reciba como parte del aumento de la riqueza, ya sea por la prestación de un servicio, por la venta de algunos bienes
o cualquier otra cosa que se le denomine ingreso. Entonces, en algunos regímenes fiscales se le conoce como ingresos acumulables, en otros como ingresos gravables, pero al final de cuentas el efecto es el mismo, que es el ingreso para efectos de la determinación del impuesto sobre la renta, que es lo que a nosotros nos interesa determinar. Y veíamos en la clase grabada de la explicación de cada uno de estos que el primer aspecto para la determinación del impuesto sobre la renta era determinar los ingresos acumulables o gravables, como les comentaba, dependiendo del régimen. Entonces, lo primero que vamos a determinar ahorita es los ingresos acumulables, que en este caso sí se aplica para actividad empresarial. Y esto depende de las actividades que ha realizado la persona física como parte de su actividad comercial. Bien, en la diapositiva siguiente vemos un ejemplo de algunas operaciones que muestran los ingresos acumulables o los ingresos de una persona física, más específicamente del caso práctico del cual estamos hablando. Son 4 operaciones, como les dije, trato de resumirlas para no extender tanto la explicación y que se comprenda de una mejor manera. Nos dice que la operación 1 se realizó el 3 de enero del 2020 y la descripción es: se efectuó una venta al contado de un disco duro de 1 terabyte. Es decir, si estamos hablando de que vende computadoras, accesorios, las repara, pues es una venta enfocada a su actividad empresarial. El importe, 1,900 pesos. De este lado, he agregado una columna a la tabla informando si el ingreso que está mencionando aquí es acumulable o no es acumulable, con el propósito de determinar los ingresos acumulables que son los que van a ir afectando lo que es el impuesto sobre la renta. Características de los ingresos, como veíamos en la clase pasada, deben de ser efectivamente cobrados. ¿Qué es efectivamente cobrado? Pues que ya se haya percibido el ingreso como tal, mediante efectivo, o una transferencia o pago con tarjeta de débito o crédito, o mediante el cobro de un cheque, entre otras cosas. Así se considera que es efectivamente percibido. Y esta es la característica principal para la determinación de los ingresos acumulables, que el ingreso, que es un ingreso, haya sido efectivamente percibido. Entonces, esa es la primera característica que vamos a buscar aquí. Y nos está mencionando algo al respecto. Se efectuó una venta al contado. Significa que si es al contado, ya se recibió el dinero de esa venta. Por lo tanto, este sí representaría un ingreso acumulable. Y de este lado, yo le pongo la opción, o más bien la nota de que es un ingreso acumulable. La operación número 2 se efectuó el 12 de enero. Dice, se realizó un cobro de una factura correspondiente al mes de diciembre. Juan Carlos Gaitán me comenta que no se escucha nuevamente. Confírmenme, por favor. A ver, escucho a los demás. Confírmenme si se escuchan o si es el internet de Juan Carlos. Yo sí lo escucho, profesor. Sí me escuchan, me están confirmando, Juan Carlos. Quizás claro, Se escucha. Ok, muy bien. Entonces continúo. Continúo, Juan Carlos, revisa tu internet porque los demás compañeros me están confirmando que sí se escucha. Bien, en el caso de... Déjenme ver porque creo que tiene alguien sonido. Iniciar a todos. Sí, ok, listo. Bien. En el caso de la operación número 2 dice que se realizó un cobro de una factura correspondiente al mes de diciembre del 2019. Esto me dice una cosa. Esta factura correspondiente al mes de diciembre del 2019 fue una factura que en su momento se emitió en el mes de diciembre, pero que no fue cobrada. Para el mes de diciembre representaría un ingreso no acumulable. ¿Por qué? Porque no está efectivamente percibido. Por lo tanto, no se puede considerar como un ingreso acumulable. ¿Qué sucede con este ingreso? Pues se tiene que restar del total de los ingresos o se tiene que excluir de los ingresos acumulables porque no es un ingreso que, aunque ya se facturó, ya se realizó la venta o se prestó el servicio de la actividad que haya sido, pero aún no se percibe efectivamente. Por lo tanto, no puede ser, aunque la factura sea de diciembre, no puede ser considerado como ingreso acumulable en el mes de diciembre porque no está efectivamente percibido. Pero ¿qué pasa en enero cuando se recibe el cobro?
pues aunque la factura tenga fecha del mes de diciembre, el ingreso es acumulable en el mes de enero del 2020. Por eso aquí lo estamos considerando como un ingreso acumulable, independientemente que la venta o el servicio se haya prestado en diciembre. En el momento en el que se recibe el cobro, o se recibe el pago, es en el mes de enero, pues en esa fecha, en ese periodo, es en el que se va a considerar como un ingreso acumulable. En la número 3, establece que el día 21 de enero del 2020 se vendió una computadora a crédito por 12,900 pesos. Este sería un ingreso no acumulable. ¿Por qué no acumulable? Porque la venta es a crédito, no se está recibiendo el cobro de esta operación. Por lo tanto, el ingreso se considera no acumulable. ¿Cuándo sería acumulable? En el momento en el que se cobre. Entonces, ¿qué hago con esta factura? Pues la excluyo de mis ingresos acumulables porque esta factura no es acumulable, no es un ingreso acumulable y por lo pronto no voy a pagar impuestos aún de esta operación. Pero el día 29, en la operación número 4, dice que se cobra el 50% por la venta de la computadora, es decir, de este importe se está cobrando el día 29 el 50%. Pues bien, ese importe del 50% sí va a ser acumulable. Entonces, el efecto que tendría es excluyo los 12,900, pero en el momento en el que me pagan la mitad, esa la incluyo como parte de los ingresos acumulables. Entonces, aquí sería más, este no lo incluyo y este lo sumo, ¿ok? Ahora, ¿qué pasa con el resto? Pues en el momento en el que se cobre, que obviamente ya no va a entrar en enero, porque ya estábamos al 29 de enero, pues se considerará como un ingreso acumulable. Por lo tanto, solo la mitad se consideraría como acumulable de esta venta de computadora, que es lo que nos están pagando. Al final les he puesto aquí lo que es el resumen. Dice un total de ingresos acumulables del periodo 18,850, que son la suma de 1,900 pesos por la venta del disco duro, 10,500 por el cobro de la factura de diciembre, es decir, del periodo anterior, y 6,450 por el cobro del 50% del valor de la computadora. Mientras que en este caso los no acumulables serían los 12,900. Esto es para efecto representativo y la determinación del ingreso acumulable. ¿Cuánto es el ingreso acumulable del periodo? ¿Cuál es el ingreso que vamos a determinar para el impuesto sobre la renta? Pues los 18,850. Todos los que dicen acumulable. ¿Alguna duda hasta aquí o continúo? Muy bien, vamos a continuar. Si alguien tiene alguna duda, pueden levantar la mano para comentar la duda que tienen. Deducciones autorizadas. Determinación de las deducciones autorizadas. Vimos también en la clase grabada que es necesario determinar las deducciones autorizadas y que cumplen ciertos requisitos, así como es necesario determinar la utilidad fiscal para poder conocer cuál es el impuesto sobre la renta que se va a pagar en el periodo. Por lo tanto, es necesario conocer cuáles son las deducciones autorizadas y vimos que se tienen que cumplir ciertos requisitos. Así que aquí he puesto algunos ejemplos y he considerado cuáles son las deducciones autorizadas y no autorizadas, así como las deducciones que son no deducibles. No deducibles es no deducibles de impuestos. Es decir, que a mis ingresos acumulables no les puedo quitar esta parte de las deducciones aunque las haya pagado, porque ya sea que no cumplen con los requisitos de las deducciones autorizadas, que es que no es indispensable para el negocio, que no está efectivamente erogada o que no se pagó con un medio distinto al que establece ahí la ley del impuesto sobre la renta, o se pagó en efectivo. Vamos a analizar las deducciones autorizadas para ver con qué nos encontramos. En el número 1 dice que el día 3 de enero se compró una computadora para la venta a crédito. Bien, estamos realizando una compra. Veíamos en la clase pasada que las deducciones autorizadas son las compras de mercancías, materias primas, los gastos en general del negocio que sean estrictamente indispensables para la obtención del ingreso. Es decir, todo aquello en lo que gasto porque lo necesito para poder vender.
¿En qué podemos gastar? Podemos gastar en publicidad, podríamos gastar en refacciones, podríamos gastar en mantenimientos, podríamos gastar pues en todo lo que sea necesario para poder realizar las ventas o para poder prestar los servicios. Eso se consideran deducciones autorizadas. Pero aquí nos dice algo, que la venta, que esta compra fue a crédito. Eso significa que no está efectivamente erogada, que era otra de las características de las deducciones autorizadas, que sean efectivamente erogadas, es decir, que se hayan pagado en el periodo al que corresponda. Por lo tanto, en este momento, esta deducción es una deducción no autorizada. Le he puesto deducción no autorizada por el hecho de que es una factura deducible, bueno, hasta cierto punto, pero en el momento no ha sido efectivamente erogada. Hay que esperar hasta el momento en el que se paga para considerarla como no deducible o como deducción autorizada. ¿Cómo la consideraríamos deducción autorizada? Pues cuando se pague. Pero podríamos considerarla no deducible por el método de pago. La factura es por 7,800 y la ley nos establece que facturas mayores a 2,000 pesos tienen que ser pagadas por algún medio que se considera rastreable. ¿Cuáles son estos medios que se consideran rastreables? Cheque, transferencia electrónica, tarjeta de débito, tarjeta de crédito, cualquier otro método que no sea efectivo. Facturas menores a 2,000 pesos, excepto gasolina, pueden ser pagadas con efectivo. Pero si superan los 2,000 pesos, excepto la gasolina, no se pueden pagar en efectivo. O se pueden pagar en efectivo, pero se consideran no deducibles. Es decir, son deducciones que no son autorizadas para la disminución de los ingresos. Entonces, hasta este momento sería una deducción no autorizada. Todavía no la podemos catalogar como no deducible, porque el primer requisito se cumple. ¿Es estrictamente indispensable para la venta? Sí, porque la función principal es compra-venta de computadoras. Entonces, pero no la podemos considerar para efectos del cálculo. En el caso de la operación número 2, dice que el día 12 de enero se pagó el recibo del teléfono de internet. Es un gasto necesario e indispensable y es por 1,100 pesos. Nada más nos está especificando que se pagó. No importa el método de pago, al final de cuentas es una factura menor a 2,000 pesos. Por lo tanto, la paga en efectivo, tarjeta, transferencia, por medio del cajero, etcétera, es lo mismo. La factura cumple con los requisitos de las deducciones autorizadas, por lo tanto, sí es una deducción autorizada. El 21 de enero, en la operación número 3, dice que se compró despensa y comida. Pues aunque en algunas personas, algunos clientes míos me han comentado que la despensa y la comida es necesaria para subsistir, para poder generar el ingreso. Esto no es así. Lo que es despensa y comida, ropa y gastos de uso personal se consideran no deducibles, es decir, no se consideran gastos indispensables para el negocio. Estos se consideran más como gastos personales, no tienen nada que ver con la actividad. Es decir, tengas o no tengas negocio, tienes que comer, por lo tanto, esto queda fuera de ser una deducción autorizada. Aunque el pago haya sido con tarjeta, con cheque, como sea, es un gasto no deducible y automáticamente se tiene que considerar como no deducible porque no tiene nada que ver con la realización del negocio. En el caso 4, dice que el día 29 se paga la renta del mes de enero en efectivo y este es una deducción autorizada. Simplemente la forma en la que se está pagando hace que no cumpla con los requisitos de las deducciones autorizadas. Por lo tanto, se considera no deducible. ¿Alguien detecta cuál es el requisito que está incumpliendo aquí para ser considerada como no deducible? A ver. ¿Quién? A ver si me están poniendo atención. Repito, ¿alguien ha detectado en esta operación número 4 cuál es el requisito que está incumpliendo para ser considerada como no deducible? Que no la puede pagar en efectivo, tiene que ser por medio de transferencia electrónica o cheque. Muy bien, Josué, tu respuesta es correcta. Ese es el requisito que está infringiendo, es decir, eso es lo que no está cumpliendo. Lo está considerando como un pago en efectivo.
Y este es uno de los errores más comunes que cometen las personas físicas, el realizar pagos de facturas mayores a 2,000 pesos en efectivo. No es que no esté permitido, puedes realizar efectivo y el uso de efectivo es permitido, pero se considera una deducción no autorizada o un gasto no deducible por el simple hecho de que fue pagado en efectivo. Por lo tanto, pues aunque es indispensable para el negocio porque ahí está ubicado el local comercial del negocio, al final de cuentas está pagado en efectivo y eso impide que la factura o el gasto sea una deducción autorizada. Y eso va a ocasionar un impuesto mayor. Entonces, aunque esto se pudo haber evitado, pues muchas veces lo dejan pasar las personas físicas y después se aumenta lo que es el impuesto sobre la renta. En el caso número 5 o en la operación número 5, el 31 de enero se dio un abono por la compra de la computadora del día 3 de enero con cheque. Y estamos refiriéndonos a esta compra. Se abonaron 4,000 pesos. Primero que nada se está pagando con cheque. Por lo tanto, esto sí representa una deducción autorizada. ¿Por qué? Por el medio en el que se está pagando. Entonces aquí le ponemos deducción autorizada los 4,000 pesos. Aunque tiene referencia a esto, debemos de separarlo porque es solo el pago lo que se va a considerar como una deducción autorizada. ¿Qué pasa con el resto? Los 3,800 que restan. Pues hasta en el momento en el que se pague van a ser consideradas en ese periodo como una deducción autorizada. Muy bien. Una vez ya concluidos nuestra clasificación de las deducciones autorizadas, vamos a ver el total de cada una de estas. Y dice aquí que el total de las deducciones autorizadas son 5,100. Vamos a hacer un resumen de cuáles son estas. Son 4,000 pesos del abono de la computadora y 1,100 pesos del pago del recibo de teléfono e internet. ¿Qué pasa con los demás? Pues este es no deducible, este no es no deducible y pues esto, como fue en parcialidades, una parte ya está pagada aquí, la otra se debe aún. Por lo tanto, el total de deducciones no autorizadas o no deducibles son 11,800 y el total de deducciones autorizadas son 5,100. ¿Okay? Entonces, ya determinamos nuestros ingresos acumulables, ya determinamos las deducciones autorizadas. Vamos a determinar y a conocer la utilidad fiscal. En el caso de la utilidad fiscal, veíamos que es necesario hacer una operación aritmética. Esa operación aritmética implica que a los ingresos acumulables le restamos las deducciones autorizadas y obtenemos la utilidad fiscal, que va a ser la base para el pago del impuesto o para la determinación del impuesto. En este cuadrito dice, la utilidad fiscal se determina restando al total de los ingresos acumulables o gravables las deducciones autorizadas que sean estrictamente indispensables para la obtención del negocio. Determinamos que nuestros ingresos acumulables eran 18,850 y que nuestras deducciones autorizadas eran 5,100. Pues al efectuar la operación nos da una utilidad fiscal de 13,750. Si vamos a nuestra utilidad real, en realidad, pues la utilidad no son los 13,750 porque hay más deducciones. Aquí dejamos fuera la renta y dejamos fuera lo que es la despensa, entre otras cosas, pero esto no es una utilidad fiscal. Entonces, nosotros tenemos que determinar la utilidad fiscal. Lo otro, aunque representan gastos, sería la utilidad neta, pero la utilidad fiscal es aquella que vamos a utilizar para la determinación del impuesto. Por lo tanto, no es lo mismo la utilidad neta que vemos en un estado de resultados a la utilidad fiscal que utilizamos para el pago del impuesto. Hay una gran diferencia. A una se le conoce como la utilidad contable, que es la utilidad neta, la que determinamos mediante contabilidad, y la otra, que es la utilidad fiscal. Hay un gran puente entre estas dos utilidades, porque en la primera, que es la utilidad contable, a esa le vamos a restar todas las deducciones o todos los egresos en general, ingresos menos egresos, total. Mientras que en la utilidad fiscal hay que hacer la clasificación de lo que es deducción autorizada y de lo que es no deducible o lo que aún no es una deducción autorizada.
Bien, entonces, ¿cuánto es nuestra utilidad fiscal? 13,750. ¿Cómo la obtuve? Ingresos acumulables menos deducciones autorizadas. Pasamos a la determinación del pago provisional del impuesto sobre la renta. Recordemos que los pagos provisionales son pagos a cuenta del impuesto anual. Cada uno de los meses se tienen que realizar pagos provisionales. Al final del año se sumarán los 12 pagos provisionales y se determinará el impuesto anual en base al total de los ingresos que se han obtenido en el año. A ese impuesto anual se le va a restar los pagos provisionales que se han efectuado en los 12 meses. Es decir, la suma de los 12 meses que se pagó el impuesto. Y la diferencia se tendría que pagar, o en su caso, si sale un impuesto a favor, pues se puede solicitar en devolución y el SAT lo devuelve. Solo si se comprueba que es un impuesto a favor. Y hay que hacer una serie de trámites para poder solicitar la devolución. Bien. La siguiente diapositiva lo que nos muestra es cómo determinar el impuesto sobre la renta en un periodo mensual. Y estamos hablando más específicamente del mes de enero. Pero en general, todos los meses se determinan de la misma manera. Simplemente que al ser un ingreso acumulable y un impuesto acumulable, esta tabla se va multiplicando por el número de meses al que corresponda. Es decir, cada uno de estos valores se multiplica por el mes al que corresponde. Si estamos hablando que ahorita estamos determinando enero, pues la tabla va a ser la misma. Pero ¿qué pasa si determinamos febrero? Pues estas cantidades se tienen que multiplicar por 2. Y si determinamos marzo, pues estas cantidades se tienen que multiplicar por 3. Y si determinamos junio, pues entonces por 6. Y de hecho, hay una resolución o un documento en el SAT que ya tiene las tablas de cada uno de los meses o las que vamos a utilizar por cada uno de los meses. Por ejemplo, ahorita les voy a mostrar, no sé si aquí tengo algo así, déjenme, lo intento abrir y ahorita les muestro. El que yo uso para mis cálculos, a ver, cálculo de ICR personas físicas, y es este, que no, este no es. A ver. Déjenme lo busco aquí rapidito, a ver si lo logro encontrar. Permítame un segundito. Está abriendo aquí lo que es el dato. No, este no es. Bueno, se los debo porque no lo encuentro aquí de momento, porque ahorita estoy en otro servidor y no lo puedo obtener así. Pero lo que, a ver, este que... Ok, muy bien. Ya lo encontré. Ahí, déjenme ver, déjenme compartir el Excel que abrí. Aquí está. Ok. Esto es lo que yo les comentaba. Por ejemplo, tenemos, nada más que este es de un año anterior, por lo tanto, son diferentes lo que son las cantidades. Pero, por ejemplo, tengo aquí el mes de enero, después acá tengo el mes de febrero, que son diferentes cantidades, de hecho es el doble de lo que tenemos, y acá tengo la tabla del mes de agosto, es decir, que ya están otras cantidades, acá tengo la de octubre y así cada uno de los meses. Es decir, por cada mes utilizo una tabla distinta, que lo único que hace esta tabla es multiplicar estas cantidades por el mes al que corresponde y ya se determina de esa manera para el pago de lo que es los pagos provisionales de distintos meses. Pero en general la mecánica es la misma. Bien, continuamos con la determinación del impuesto sobre la renta. Entonces, ¿qué es lo que necesitamos para empezar? Pues la utilidad fiscal. La utilidad fiscal que ya determinamos de un proceso anterior. Primero determinamos los ingresos acumulables, después las deducciones autorizadas y por último la utilidad fiscal. Ahora, ¿qué nos falta? Pues determinar el impuesto sobre la renta. El impuesto sobre la renta se determina en base a la tabla de
la tarifa del artículo 196 de la Ley del Impuesto sobre la Renta. Este es general para todas las personas físicas. ¿Qué pasa con el RIF? Con el RIF es la misma tabla, solamente que por 2. Recordemos que los pagos provisionales o los pagos definitivos de RIF son bimestrales. Por lo tanto, se utiliza la misma tabla, nada más que multiplicada por 2, porque los pagos son bimestrales, no son mensuales. Pero al final de cuentas es el mismo efecto, es el mismo procedimiento. Primer paso. Esta tabla, como les comentaba en la clase anterior, en la clase grabada, está especificada por categorías o por niveles de ingreso. Del ingreso 1 centavo al ingreso 578.52 pesos por mes, se va a establecer este rango, que sería el rango 1. De 578.53, que es 1 centavo más, a 4.910.18, se va a establecer en este rango. ¿Qué es lo que tenemos que hacer aquí entonces? Pues situar la utilidad fiscal en el rango al que le corresponde. Y el rango al que le corresponde es este, entre 12.009.95 y 24.222.31. 13.750 está entre este rango, sí, está entre este rango. Entonces, aquí es donde nos vamos a situar para poder determinar el impuesto. Mientras más alta sea la utilidad, el rango va aumentando. Entonces, esto es bien importante. Si nosotros hubiéramos obtenido una utilidad fiscal de 25,000 pesos, ya no podemos estar en este rango. Tenemos que brincar al siguiente nivel, que sería de entre 24.222.32 a 38.177.69. Pero en este caso, el rango es este, entre 12.009.95 y 24.222.31, que este es el límite inferior y este sería el límite superior. Y por límite inferior esto es lo más bajo que puedes obtener del ingreso. Si obtienes menos de este, entonces estás en un rango anterior. Este es lo más bajo para este límite y este es lo más alto para este rango. Este es el límite más alto para este rango. Tenemos lo que es cuota fija. De entrada, este importe ya lo va a pagar por el simple hecho de estar en este rango, el ingreso o la utilidad fiscal, se va a pagar esta cuota fija. Pero después tenemos un porcentaje sobre el excedente y ahorita vamos a determinar este, pero el porcentaje sería 21.36. Muy bien. Esta tabla es la que usamos para el cálculo del ICR. Y la base gravable representa la utilidad fiscal. Así se le conoce, base gravable, porque es la base que utilizamos para la determinación del impuesto. Bien, la base gravable 13.750 que la obtenemos de nuestra utilidad fiscal. ¿Cuál es el límite inferior? El límite inferior son 12.009.95, lo obtengo de aquí. Bien, pues me pide que determinemos el excedente del límite inferior, es decir, la diferencia entre la utilidad fiscal menos el límite inferior. Entonces, ¿qué es lo que hacemos aquí? Base gravable 13.750 menos límite inferior 12.009.95. Me da como resultado un excedente del límite inferior de 1.740.05. ¿Qué voy a hacer con esto? Pues a este excedente se le va a aplicar el porcentaje que establece el rango en el que estamos, que es 21.36. Multiplico 1.740.05, que es el excedente del límite inferior y de la base gravable, por el porcentaje 21.36. Me da como resultado el impuesto sobre el excedente del límite inferior. Cuando yo realizo esta operación, 1.740.05 por 21.36%, el resultado son 371.67. Este es el resultado. ¿Qué voy a hacer con este resultado? Pues lo voy a sumar a la cuota fija. ¿De dónde obtengo la cuota fija? Aquí está en la tabla. Simplemente traspaso este valor acá y ya es, por el simple hecho de estar en este rango, es el impuesto que va a pagar. ¿Cómo determino el ICR por pagar? Sumo
el ICR sobre el excedente, 371.67, a la cuota fija, 1.271.87. Y por pagar me va a dar un ICR de 1.643.54. Esa es la manera como determinamos el impuesto sobre la renta. Utilizando la base gravable o la utilidad fiscal, conociendo el límite inferior en el que debemos de situarnos en la tabla, determinando el excedente del límite inferior, es decir, la base gravable menos el límite inferior, aplicándole el porcentaje del límite inferior al excedente, determinando el ISR sobre el excedente y después sumándolo a la cuota fija. Esta mecánica se utiliza para todos los pagos provisionales de personas físicas. Incluso es lo mismo para la declaración anual. También utilizamos una tabla, pero ya es una tabla anual la que se utiliza ahí, y esa la vamos a ver en las próximas clases cuando estemos hablando de lo que es la declaración anual. Bien, entonces, en conclusión, ¿qué hicimos para determinar el impuesto sobre la renta? Determinar ingresos acumulables y excluir todos aquellos que no son acumulables, ya sea porque no son efectivamente cobrados o cualquier otra situación que se considere un ingreso no acumulable o que sea un ingreso exento. Si es un ingreso exento, pues también se excluiría. Determinar las deducciones autorizadas, donde consideramos solo lo que se considera y cumple con los requisitos de las deducciones autorizadas, y se excluye todo lo que no esté efectivamente erogado y lo que no se considere una deducción autorizada o que sea un gasto no deducible. Tercero, determinamos la utilidad fiscal, donde a los ingresos acumulables le restamos las deducciones autorizadas y obtenemos la utilidad fiscal, que va a ser la base gravable del impuesto. Y cuarto, determinamos el pago provisional mediante la tabla del artículo 96, donde debemos de situar el rango al que corresponde la utilidad fiscal, conocer el límite inferior, determinar el excedente del límite inferior, aplicar el porcentaje a ese excedente y el excedente, el resultado que nos dé, sumarlo a la cuota fija. De este modo, podremos determinar el impuesto sobre la renta por pagar. ¿Qué pasa si estamos determinando un impuesto de un asalariado? Pues el asalariado no tiene deducciones. Entonces, el ingreso que tiene o el ingreso que se le va a pagar, a ese importe va a representar la base gravable. Eso va a ser la utilidad fiscal. En realidad no se va a manejar utilidad fiscal. Simplemente al total del ingreso que reciba es al que se le va a aplicar el cálculo para poder determinar el impuesto que tiene que pagar. ¿Qué pasa con el régimen de arrendamiento? Pues este tiene otras deducciones. Puedes usar la deducción sin comprobación o la deducción con sus comprobantes, pero la mecánica es la misma. Simplemente lo que cambia es lo que puede deducir uno. ¿Qué pasa con el régimen de incorporación fiscal? Pues es lo mismo, nada más que lo único es que la tabla está acumulada en bimestres, es decir, está multiplicado por 2. Bien, hasta aquí la clase del día de hoy. Ya estamos por terminar, se nos está acabando el tiempo. No sé si tienen alguna pregunta o quieran agregar algún comentario. Los escucho. Todo muy bien, profe. Todo muy bien. ¿Alguien más? ¿Alguien que quiera comentar algo? ¿Me escucha? Sí, sí, escucho. En el gasto de comida, si yo tengo que hacer gastos, por decir, de viáticos y voy a comer a cierta parte porque estoy fuera de la ciudad, ¿eso los puedo meter también? Sí, siempre que se cumpla un límite, que la ley lo establece, que son 600 pesos diarios y 600 pesos diarios por comida. Entonces, si se cumple con eso, y tiene que estar en una franja de 50 kilómetros a la redonda del lugar de donde está ubicado el domicilio fiscal. Muy bien, gracias. ¿Alguna otra pregunta? Muy bien.
Entonces, finalizo la sesión, se está por terminar el tiempo, en cualquier momento se me va a desconectar. Entonces, nos vemos la próxima clase. Cualquier cosa me pueden contactar por correo o directamente a mi celular. Bien, nos vemos hasta la próxima semana y gracias por estar aquí.